que hace la diferencia en este lugar. ¿Quiénes dicen amén? Por favor, acompáñenme en sus Biblias a Lucas 22. Lucas 22. A ver. Lucas 22, 14 al 15. Lucas 22, 14 al 15. Dice así. Vamos a leerlo, vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor y vamos a pedirle que sea el Señor en el lugar como siempre, como lo hemos venido haciendo, diciéndole que tome el control de todo nuestro ser. Dice Lucas 22, 14 al 15. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Vamos a leerlo nuevamente, por favor. Lucas 22, 14 y 15 dice: cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Y amado Dios y Padre Santo, queremos darte gracias, Señor, en esta mañana, mi Dios bendito, donde hemos reconocido y reconocemos tu presencia en este lugar, y estamos suplicando que tomes el control de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, de nuestros corazones y de nuestras vidas, Señor, porque es el fuego de tu espíritu en este lugar, mi buen Dios, y por eso te damos gracias, porque te llevas todo lo que no es y quemas, Señor, toda maldad, toda iniquidad, todo yugo de opresión y todo aquello que impide, Dios, que nosotros, mi buen Dios, libremente, Padre amado, en tu presencia. Por eso nos encomendamos a ti, mi Dios bendito, y reconocemos que eres tú en este lugar, Señor, tomando el control de cada palabra que salga de mi boca, para que no sean palabras de hombre, sino que seas tu Espíritu Santo el que hable. Que seas tú también, Señor, bendiciendo a mis hermanos que están en este lugar, Padre amado, los que están allí viendo a través de estos medios, los que lo verán luego. Padre amado, estamos llevando a cabo el santo propósito que nos has encomendado, y por eso te damos gracias por estar aquí, porque sabemos que es tu unción la que respalda esta obra, Señor. Es tu unción, Señor, Padre amado, en este lugar, en nuestras vidas y en todo lo que hacemos. Y por eso te damos gracias, mi Dios bendito, porque toda la honra, todo el honor y toda la gloria son para ti, mi Señor. Amén, amén y amén. Y el título de esta predicación es Hambre de Redención. Hambre de redención, ¿cierto? Hambre de redención. Dice allí, como lo estábamos leyendo, cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta. De ahí viene el título, porque ¿qué es lo que yo veo allí? Un hambre de redención del Señor. Hambre de redención. Porque desde cuando comenzamos a estudiar esto, desde la semana pasada, cuando comenzamos con Rumbo a Jerusalén, el miércoles de hace una semana, 2 semanas, de la semana pasada creo que fue, Rumbo a Jerusalén, lo que veíamos ahí es que en Lucas 9:51, si no estoy, el Señor dice que se afirmó su rostro, en la versión Reina Valera, para ir a Jerusalén. En la otra versión, en la nueva versión internacional, dice que él tomó, se tomó la decisión, dice en la nueva versión internacional. Pero digo que lo tengo por aquí cerquita, Lucas 9:51, en nueva versión internacional, para no equivocarme. Dice, cuando llegó, aquí estoy en el 8. Momentico. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito, que estaba buscando, el firme propósito de ir a Jerusalén. En la versión Reina Valera dice que afirmó su rostro, es decir, dijo: esto hay que hacer. Tomó la decisión de ir a avanzar, a cumplir con lo que había sido determinado por el Padre, y que Jesús gustosamente aceptó, porque a él nadie lo obligó para ir a hacerlo. Él tomó la decisión de hacerlo por nosotros, como lo estábamos cantando ahorita en esta adoración. Tomó una decisión, ¿cuál? La de redimirnos, la de salvar a esta humanidad que estábamos perdidos sin él. Por eso el título de esta predicación es Hambre de Redención. Pero damos énfasis en esto. He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes. Ahora me pregunto, y también les hago una pregunta:
existirá también muchísimo deseo de hacer su santa voluntad. Espero que en todos allí en nuestros corazones de pronto no nos atrevamos a decir amén, pero que si no, entonces que nos alineemos con el Señor y así sentía esos muchísimos deseos, ¿cierto? Muchísimos deseos, dice allí, de comer esa Pascua, porque sabía que de que ya comieran esa Pascua, ese era el prólogo, ese era el inicio, ese era el comienzo de todo lo que iba a suceder de ahí en adelante. Espero que también para nosotros, en nosotros exista ese muchísimo deseo de hacer su santa voluntad. Pero no solamente el domingo, no solamente las veces en que nos reunimos, sino día a día, ¿cierto? En nuestro día a día, en cada cosa que hacemos, donde quiera que nos encontremos. No solamente cuando las cosas están bien, sino a veces cuando las cosas no están tan bien. Porque a veces nosotros queremos que todo sea perfecto, pero a veces las cosas no son perfectas, ¿cierto? A veces enfrentamos dificultades, enfrentamos obstáculos, hay oposición. De pronto, pues no somos monedita de oro para caerle bien al mundo, a todo el mundo, ¿cierto? Aún en aquellas situaciones que a veces se nos presentan en donde nosotros decimos, uy, Dios mío, que nosotros ahí podamos decir, Señor, yo quiero llevar a cabo tu santísima voluntad en esto que me está pasando, de lo cual no tengo control, pero quiero hacer tu voluntad. Y más bien sello mis labios, cierro mi boca y no digo lo que tengo que decir, sino mejor me encomiendo al Señor, que es el que juzga rectamente, y le digo, Señor, obra tú en este momento, obra tú en este lugar, obra tú en esta situación, y sé tú dándome sabiduría, pero la sabiduría que desciende de lo alto, amén, que es ante todo pura, pacífica, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera, como está en Santiago 3. No la sabiduría que es meramente humana y diabólica, como está también allí retratado en Santiago 3. Entonces, amados, que día a día nosotros estemos dispuestos también para agradarlo a Él, ¿cierto? De vivir para Él. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahí? Un momentico. Yo tenía aquí unos pasajes, Hebreos 9, 5 al 7, dentro de esta introducción, Hebreos 9, 5 al 7. Dice Hebreos 9, 5 al 7. Dice, encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación, pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Así dispuestas todas las cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto, versículo 7, pero en la segunda parte el sumo sacerdote, y solo entra una vez al año, provisto siempre de sangre, que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran el culto. Versículo 10. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Pero allí en el versículo 11 dice, la sangre de Cristo. Dice, Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. ¿Quiénes dicen amén? En esa hambre de redención lo que vemos allí es que el Señor estaba cumpliendo con el santo propósito de ofrecerse como sacrificio de expiación por los pecados de todos nosotros, amén. Él era el único que lo podía hacer. Él era el único que lo podía hacer, porque no solamente se trataba de no tomar, de tomar alimento, sino lo que significaba era lo que estaba haciendo en ese momento al tomar esa decisión de entregar su vida por nosotros. La sangre de machos cabríos y las cenizas de una novilla rociada sobre personas puras los santifican de modo que quedan limpios por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? No se trata
solamente de muchos deseos de celebrar esa Pascua, sino todo lo que significaba para nosotros. Todo lo que significaba para nosotros, que eso es lo que vamos a seguir viendo. En Juan 4:34, allí en Juan 4:34 encontramos, dentro de esta introducción, que el Señor Jesús estaba hablando con una mujer, ¿cierto? Juan 4:34. Los discípulos se habían ido a conseguir alimento, ¿cierto? Y dice allí, los discípulos vuelven a reunirse con Jesús. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó, ¿cierto? ¿Qué pretendes o de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente: un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto sus discípulos decían: dime algo. Versículo 32 dice: yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban así los discípulos. El versículo 34 dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. En ese muchísimos deseos, como leemos aquí en esta hambre de redención que les estamos relacionando, lo que el Señor quería era cumplir el santo propósito de Dios de redimir a la humanidad, amén. Como lo leemos aquí en el 34, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Que así sea también para nosotros, los que conocemos de Él, los que fuimos escogidos para su gloria y que se nos ha encomendado también el santo propósito de que otros conozcan de este evangelio, amén. Porque no solamente somos siervos los que estamos aquí llevando a cabo una labor en el ministerio, sino todos nosotros los que le hemos dicho un día al Señor: Señor Jesús, abro mi corazón a ti, te como Señor y Señor. Todos estamos diciendo al Señor: somos siervos tuyos. Que para nosotros también exista esa premisa, que exista nuestro Señor la voluntad del Padre. Mientras todos estaban pensando en comer, no sé si ustedes ya están pensando en el almuerzo. Ya estamos pensando en el almuerzo. Que en verdad nosotros exista esos muchísimos deseos de hacer la voluntad del Señor y cumplir con lo que nos ha encomendado. No sé qué te ha encomendado el Señor, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser aquí dentro de la iglesia, sino también donde el Señor te ha puesto, donde estés, que nosotros estemos dispuestos para cumplir con la voluntad de Dios. Como dice aquí en el 34 el Señor: mi alimento es la voluntad del que me envió y terminar su obra. Que cuando partamos de este mundo, su presencia no tengamos nosotros: ay, Señor, me diste la oportunidad de servirte, de hacer las cosas bien para ti, de llevar a cabo tu santo propósito, pero yo preferí otras cosas. Porque cuando nosotros servimos para el Señor y llevamos a cabo su santo propósito, estamos sembrando para lo eterno. ¿Quiénes dicen amén? Sembremos para lo eterno. Porque estas cosas se van a acabar algún día. Estas cosas se van a acabar, pero lo que realizamos para el Señor, ¿sabe qué? No. Eso perdura para siempre, amén. Entonces pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, como nos dice el Señor. ¿Qué significa? Bueno, vamos a empezar con un primer título: Pascua, y vamos a ver qué significa. Significa derivado del hebreo pesach, que significa pasar de, porque eso era lo que simbolizaba lo que el Señor iba a hacer esta Pascua, ¿cierto? Realizar un paso de ¿qué? De la muerte a la vida, ¿cierto? De pecadores a santos. Nos iba a pasar el Señor de paso de la oscuridad, de una vida sin razón, sin sentido y sin propósito, a una vida con razón, con sentido y con propósito. Era un paso de una humanidad que estaba atado al pecado, había estado a la muerte, había estado atado a la oscuridad. Y el Señor Jesús, al dar ese paso, al pasar, al tomar esa decisión por nosotros, y al entregar su vida por nosotros, aunque me estoy adelantando, pero de todas formas forma parte de lo que estamos relacionando para que comprendamos. Al entregar su vida, levantarse entre los muertos, pasa, y pasamos con nosotros también, amén. Pasamos de la muerte a la vida, de pecadores a santos, de la oscuridad a la luz, amén. En Éxodo 12:13 dice, para que nosotros comprendamos más lo que significa, Éxodo 12:13 dice: la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentran, pues el verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no tocará a ustedes ninguna plaga destructora.
En el 12:23 adelantico dice: cuando el Señor pase por el país para ir de muerte a los egipcios, pasará de largo esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes. La Pascua fue instituida en Egipto con el fin de conmemorar el acontecimiento fundamental de la liberación de los israelitas, que leemos allí en Éxodo 12:1 y 2. Se los dejo para que lo vean. Recuerden que era un paso también, que estábamos en la esclavitud del pecado y ahora en la libertad en la que Cristo, nuestro Señor, logró por nosotros. Amén. Porque también simbolizaba eso. Recuerden que estaban celebrando ese paso de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida. Amén. Todo eso significaba. Con ella se celebraba también solemnemente el hecho de que Dios, que había hecho morir a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, había sin embargo pasado por alto las moradas de los israelitas, marcadas con la sangre del Cordero. Amén. Y donde quiera que tú estés, allí también está la sangre del Cordero. Y el ángel exterminador pasa de largo. Y el enemigo no tiene ningún poder sobre nuestras vidas. Amén. Ni sobre nuestros hijos, ni sobre nuestras familias, ni sobre nuestras finanzas, ni sobre nada. Amén. Creámosle al Señor. Creámosle al Señor. En Efesios 1:7, acompáñenme. Cordero. Recuerden que es una de las armas que tenemos como hijos de Dios. Amén. La sangre de Cristo. En Efesios 1:7 dice: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Efesios 1:7. Dice: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Que esa es otra cosa que hizo el Señor Jesús en esta Pascua, y que nosotros estamos celebrando. Nos reconcilió con Dios. ¿Quiénes dicen amén? Nos reconcilió con Dios, porque éramos enemigos del Señor. En Efesios 2 dice que la ira de Dios se desata sobre la humanidad. ¿Sobre qué humanidad? Sobre la humanidad que no ha querido reconocer a Dios y vivir para Él y abrir su corazón. La ira de Dios sobre la humanidad. En Hebreos 10:19, Hebreos 10:19 leemos, y dice allí el título de Hebreos 10:19, una llamada a la perseverancia, dice Hebreos 10:19. Voy a leerles hasta el 25, Hebreos 10:19 al 25, dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Versículo 22 dice el Señor: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Vimos hace un rato cuando estábamos leyendo Hebreos 9 los sacrificios que se hacían antes de la venida de nuestros sacrificios, sencillamente, digamos que externamente parecía que todo está bien, pero internamente no podían limpiar las conciencias de las personas, ni mucho menos sus vidas. En el versículo 23 dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de al amor y a las buenas obras. Versículo 25: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animemos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Mírense de dónde comenzó hoy, reconociendo lo que el Señor Jesús vino a hacer al entregar su vida por nosotros, en este llamado a la perseverancia. Pero comienza con un reconocimiento de lo que el Señor vino a hacer ese día y a tomar esa Pascua. ¿Cierto? Pero ¿qué sucedía alrededor de esa Pascua? Alrededor de esa fiesta estaban sucediéndose muchas cosas. ¿Y saben qué se estaba sucediendo también allí?
en Lucas 22, 1 al 6, ahí cerquitica donde estábamos ahorita, había un complot. Es decir, había una conspiración. ¿Para qué? Para terminar con la vida del Señor, ¿cierto? Porque era un enemigo, o sea, un enemigo de las castas sacerdotales, que eran las que gobernaban al pueblo y los que querían mantener allí sumidos en la ignorancia. Entonces lo que vemos allí en Lucas 22, 1 al 6, es que Judas, al tomar la decisión de entregar al Señor, ¿saben qué hizo? Ponérselo en bandeja a sus enemigos. Se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús, que temían al pueblo. Buscaban algún modo de acabar con Jesús. ¿Cómo? Es decir, no lo iban a hacer abiertamente. Lo que quiere decir eso ahí, esa coma ahí, no lo iban a hacer abiertamente porque sabían que si lo hacían abiertamente iban a arrestarlo, pues como estaban sus seguidores allí, se iban a sublevar. Por eso dice allí, porque tenían al pueblo. El pueblo puede hacer. Versículo 3 dice, entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llaman Iscariote. Fíjense en esto, entró Satanás en Judas. Recuerden que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿cierto? ¿Lo dice o no lo dice la palabra del Señor en las cartas? El león rugiente anda como, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si nosotros no nos acercamos al Señor, si nosotros, como la leímos ahorita en Hebreos, el pasaje que acabamos de leer de Hebreos 10, 19 al 25, donde dice el Señor ese llamado a la perseverancia, y nos alejamos del Señor, sencillamente nos vamos a hacer vulnerables a las acechanzas del enemigo. ¿Por qué? Porque va a resultar que vamos a vivir en la carnecita, ¿cierto? ¿De qué se alimentan los leones? De carne, ¿cierto? Por eso en el Señor en las cartas de Pedro nos dice, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, que si nosotros vivimos en nuestra carne, en nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestra carnalidad, sencillamente, ¿qué va a suceder? Que el enemigo fácilmente pueda ser presa de nosotros. Por eso necesitamos, y en ese llamado a la perseverancia, el Señor nos dice, oiga, nos toca nuestro corazón, nos dice, oiga, póngase pilas, nos dice, oye, el Señor Jesucristo hizo esto al entregar su sangre por nosotros. En Él tenemos redención, el perdón de pecados. Pero si nosotros, dice, termina con una exhortación en el 25, diciéndonos, oiga, no dejen de congregarse como acostumbran a hacer algunos, sino acerquémonos a Él con mucha más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. También el Señor Jesús usó en un momento dado, dice que donde hay un pasaje donde el Señor dice que donde estén los buitres, allí también estará la carroña, ¿cierto? Es decir, que si nosotros estamos alejados del Señor y vivimos en nuestra carne, sencillamente, ¿qué va a suceder? Que no va a estar el Espíritu Santo con nosotros, sino que va a suceder es que van a estar los buitres. Van a estar allí esas acechanzas del enemigo. Donde estén los buitres, allí también estará la carroña, decía el Señor en uno de los pasajes que en este momento no me acuerdo dónde está. Es decir, ¿perdón? Allí, ¿cómo dice? ¿Lo tienes de pronto el texto? Necesita que me lo leas, por favor. Dice, donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Donde esté el cadáver, allí también se reunirán los buitres. Hay un proverbio, en este momento no me acuerdo de dónde, de qué región, no sé si es un proverbio que dice, el que comienza a compartir con cuervos, sus plumas permanecen blancas, pero su corazón se torna negro. Aquel que comienza a compartir con cuervos, sus plumas permanecen blancas, pero su corazón se torna negro. Así que, amados, acerquémonos al Señor, acerquémonos al trono de la gracia, no nos alejemos del Señor, permanezcamos unidos a Él, porque aquel que comparte con cuervos, sus plumas permanecen blancas, pero su corazón se torna negro. Es decir, como están siendo las personas con las que compartimos, aquellos que consideramos nuestros amigos, pero que en realidad no nos aportan nada, y lo que va a suceder es que nuestros corazones se van a tornar negros.
Busquemos personas temerosas de Dios que nos edifiquen, amén, que nos den sabiduría, que contribuyan a nuestra edificación. Porque cuando una paloma comienza a compartir con cuervos, sus plumas permanecen blancas, pero su corazón se torna negro. Así que cuidémonos. Cuidémonos, amados. En el 26, Mateo 26, 4 al 5. ¿Qué es lo que entendemos allí en Mateo 26, 4 al 5? En este complot, dice, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo, pero no durante la fiesta, decía, o sea, que se amotine el pueblo. ¿Sí se fijan que le tenían miedo al pueblo? Eso es lo que nos dice Mateo 26, 4 al 5. ¿Qué entendemos allí? Que sus enemigos planeaban llevar a cabo su plan luego de la festividad. Pero ¿qué sucede con la oferta de Judas? Aceleró las cosas. Claro, cuando Judas fue allá a decirles, yo sé dónde lo van a encontrar, yo sé dónde va a estar, yo sé cuáles son sus rutinas. Claro, era uno de los íntimos, era uno de sus más cercanos, conocía todos los movimientos del Señor. No olvidemos que la entrega de Jesús fue una obra satánica, porque cuando leímos allí en el versículo de Lucas 22, 1 al 6, dice que Satanás entró en él. Cualquiera que traiciona a Cristo o a las verdades del Evangelio actúa bajo las órdenes del diablo. Cualquiera que traiciona a Cristo o a las verdades del Evangelio actúa bajo las órdenes del diablo. Aquellas personas que reniegan del Señor, aquellas personas que pisotean su sangre, como también lo leemos allí en Hebreos, ustedes lo van a encontrar de pronto después, aquellas personas que niegan lo que el Señor vino a hacer, sencillamente están siendo instrumentados allí por el enemigo. Convinieron en darle dinero, ¿sí? Porque dice Lucas 22, yo veo aquí que tengo el separador, Lucas 21, 1 al 6, dice el 6, él aceptó y comenzó a buscarle. El 5 dice, ellos se alegraron y acordaron darle dinero. ¿Y saben qué dice 1 Timoteo 6:10? Por favor, acompáñenme. Primera de Timoteo 6:10 dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Desde el 7, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Nuevamente, no hemos visto el primer entierro con trasteo, ¿cierto? Bueno, antiguamente de pronto sí, lo que hacían algunas tribus era de pronto a sus fallecidos, habría fosas grandes y allí les metían todo lo que podían. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Versículo 8 dice, así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Versículo 9, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Quiero tener, y quiero tener más. Quiero tener dos carros, quiero tener autos. Una casa, no, pero quiero también la y otra casa y más. Dice, estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. No hay nada malo que tengamos nuestra casa, amén, ni que tengamos un vehículo para transportarnos, ni recuerden, es en esos deseos que porque el versículo 10 nos dice, porque el amor al dinero no es ni bueno ni malo, ¿cierto? Pero es neutro. El amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Por codiciarlo, es que por codiciarlo, quiero tener más. Y si se llega a devaluar, ¿qué hacemos con todos esos bultos de papel? Como infortunadamente vimos y hemos visto, como ejemplos que hemos visto muy cercanos, donde las personas comenzaron a coleccionar esos papeles, papel que en un día tuvo valor en la nación, pero ya después lo encontraba uno tirado por las calles.
porque se había devaluado. Entonces, amados, continuemos, por favor. Dice allí, este es el complot. Los preparativos. Estamos viendo lo que sucedía alrededor de esa Pascua. Habían también unos preparativos. Lucas 22, 7 al 13 dice, 22, 7 al 13 dice, cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan a hacer preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Versículo 10, el Señor le dice, miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo hasta la casa. El maestro, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Versículo 12 dice, él les mostrará en la planta alta una sala limpia, preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Hay que preparar la Pascua. Imagínense en eso, todo el Señor se los dijo. En el versículo 9 y 10 que leemos allí, que el Señor les estaba enseñando a depender de la providencia. En cada paso, cuando les dice, venga, cuando ustedes vayan por allí, van a encontrar un hombre que va con un cántaro. Síganlo y cuando lleguen allí, díganle, y allí les va a mostrar un lugar. ¿Y saben cuál es la providencia? ¿Saben cómo es la divina providencia? La divina providencia es la suprema sabiduría de Dios que rige todas las cosas. ¿Quiénes dicen amén? La divina providencia, la suprema sabiduría de Dios. Cuando el Señor les va diciendo y les dice, mire, vayan allí que van a ver un hombre, se pueden imaginar, o sea, y ellos siendo los más cercanos, y el Señor les dice, mire, van a encontrar un hombre así, o sea, que había cosas que el Señor tampoco les estaba diciendo todo, les iba mostrando en el momento, en la medida en que iban avanzando con el Señor. Como también lo hace el Señor con nosotros, amén, cuando nos dice que demos esos saltos de fe y que comencemos a movernos por fe. Tenemos que aprender también a confiar en el Señor, amén, y Él nos va a ir revelando su santísima voluntad, amén, y va organizando todas las cosas en su suprema sabiduría, es en la que nosotros confiamos. Nosotros podemos pensar muchas cosas, pero el Señor es el que lo sabe todo, amén. Por eso lo que mejor podemos hacer es refugiarnos en Él y descansar en Él y decirle, Señor, tú eres el que tiene la suprema sabiduría, Dios santísimo, tú eres el que está viendo todo el panorama completo, y nosotros somos más pequeñitos que una hormiga. Por eso cuando nosotros nos refugiamos en el Señor y en su fuerza, creo que ayer Yamirita nos compartía en la prédica, acepta, confía y agradece. Y los invito a que la escuchen también. Confiemos en el Señor y en su fuerza. Confiemos en el Señor. Y aquí hay una pregunta, ¿estamos preparados para esta cena? En la medida en que nosotros hemos venido viendo ya unos pasos y hemos venido a este momento de la predicación 11 y 11, les pregunto, amados, ¿estamos preparados para esta cena? ¿Para esta Pascua? Amén. Versículo 7 dice, recordemos que era también el día de la fiesta de los panes sin levadura. En Gálatas 5:9 Gálatas 5:9, un poco de levadura fermenta toda la masa. Pero si ustedes leen 2 versículos más adelante, dice en el versículo 7, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Nuevamente el Señor nos está hablando de algo. Algo ha venido entorpeciendo nuestro caminar con el Señor. Algo ha venido disminuyendo nuestra fe en Él. Algo ha venido sucediendo que nos ha estado llevando a dudar, a no creer, a no confiar, a apartar, a alejarnos. En el versículo 8 el Señor llega y nos aclara, dice, tal instigación puede venir de Dios. ¿Quién es quien nos ha llamado? Presentándose alguna instigación que te ha querido alejar del propósito, del llamado, de la confianza que debemos poner en Él, tal instigación no viene de Dios, es el enemigo. Dice, tal instigación no puede venir de Dios, que es quien nos ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa.
¿Con quién estás hablando que te está llevando a dudar? ¿Quién te está haciendo creer cosas que no son? ¿Quién te está desviando del camino? ¿Quién te está alejando del propósito? ¿Quién te está dando la idea de que lo que estamos haciendo no está bien o no es de Dios? Iglesia Comunidad Cristiana Ixtus, de Jesucristo único Dios Salvador. Aquí hacemos todo a los ojos de todo el mundo. ¿Quiénes dicen amén? Todas las predicaciones, yo digo que en un 90 y tanto por ciento están ahí en las redes. Y en cada cosa que vemos nosotros que sucede, lo único que estamos viendo nosotros es su divina providencia rigiendo todas las cosas. Y le damos siempre toda la honra, el honor y la gloria al Rey. Creemos en Dios Padre, Hijo y Dios Espíritu Santo, y tenemos la Biblia como norma de fe y con amén. No tenemos que esconderle nada a nadie. En 1 Corintios 5, 6 al 8. Dice, 1 Corintios 5, 6 al 8, dice, hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad. Porque Cristo nuestro Cordero Pascual ya ha sido sacrificado. Versículo 8. Así que celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura que es la sinceridad, ¿verdad? Amén. ¿Quiénes dicen amén? Sino con pan sin levadura que es la sinceridad y la verdad. Sinceridad y verdad. Amén. Sinceridad y verdad. No con la malicia, como lo decía allá atrás, con la malicia y la perversidad. Terrible. Si hemos permitido que a través de sus engaños Satanás entre en nuestros corazones con malicia y perversidad. Jeremías 17:9, ¿qué es lo que dice? Que el corazón del hombre es engañoso, si no estoy mal. A ver si es Jeremías 17:9. Vamos a buscarlo rápidamente. Ah, sí, Jeremías 17 dice, nada tan engañoso como el corazón, no tiene remedio, ¿quién puede comprenderlo? Por eso continuamente tenemos que acercarnos al trono de la gracia para recibir misericordia. ¿Qué sucede también allá alrededor de esta Pascua, de esta celebración? Hay un altercado. Lo encontramos también ahí mismo en 22, 21 al 27. De estos evangelios sinópticos que nos hablan acerca de este mensaje de salvación, Lucas muestra como, trata de mostrar como una secuencia de lo que sucedió en ese rumbo final hacia Jerusalén, al cumplimiento del propósito divino. Lucas 22, 21 al 27 dice que hay un altercado. Ese es otro puntico de los que estamos viendo ahorita. Dice, sepan que la mano que va a traicionar está con la mía sobre la mesa. En el versículo 22 dice, a la verdad el Hijo del Hombre se irá según está decretado por aquel que lo traiciona. Versículo 23 dice, entonces comenzaron a preguntar, ¿quién de ellos haría esto? Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante, ¿no? Como lo hemos venido viendo anteriormente. Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? No lo es el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que ¿qué? El Señor les dice que va a padecer. El Señor les dice que ha tenido muchísimos deseos de celebrar esto. El Señor les dice, oiga, me van a traicionar. Y de repente de ese diálogo comienzan a pensar, oiga, y aquí quién es el que tiene más rango. Aquí quién es el de más autoridad. Pues estaba ahí con ellos sentado presidiendo la Santa Cena, la Pascua. El Señor es el más importante, amén. El Señor es el más importante. Yo les comentaba que cuando estaba preparando las predicaciones anteriores, eso fue, hay tantas cosas que a veces uno recibe que a veces no se acuerda de dónde es la fuente, pero bueno, lo escuché en un momento dado, lo leí en alguna parte, que cuando nosotros estamos aquí reunidos en su nombre, ¿saben quién es el que está ahí pendiente de lo que estamos nosotros predicando? El Señor Jesús, amén. Por eso siempre nos encontramos a Él.
Siempre le estamos suplicando que sea Él, que tome el control de todo nuestro ser, de que no hablemos palabras de hombres, sino que sea Él, porque Él es el que está aquí y está pendiente de lo que hablamos. Debe haber siempre temor reverente en nosotros, que nos da este privilegio de llevar a cabo su santo propósito de predicar su palabra. Surgió un altercado. El Señor les dice que no tienen que discutir por esto, que Él les tiene un reino. Ahí adelantico en el 28 al 30, el Señor les dice: ahora bien, ustedes, los que han estado el Señor, dice: ustedes que han estado ahí, mis partners, que han sido mis amigos, dice: por eso yo mismo les concedería un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Fíjense en esto. Nuevamente sale el orgullo, nuevamente sale la lucha por querer estar en el poder, para que sepan quién es el que manda, para que sepan quién es el que dirige, quién es el que trae la comida a esta casa. ¿No les ha pasado? Yo que traigo la comida a esta casa es mía, los muebles son míos, yo los compré. ¿Quién es el de la plata? ¡Yo! Entonces ellos también estaban allí, el yo se subió y entonces están ahí con el Señor les acaba de decir: oiga, tenía muchos deseos de celebrar esta Pascua, antes de padecer, sí, quería celebrarla con ustedes, tener un tiempo compartir aquí en intimidad y pasarla bien. Y ellos comenzaron el Señor les dijo que lo iban a traicionar, y entonces después de ese diálogo de quién lo iban a traicionar, entonces se pusieron a pensar en quién era el más importante. Y el más importante siempre es el Señor Jesús. Él es el más importante. Proverbios 19, por favor. Proverbios 17, 19, ¿saben qué dice? Que al que le gusta pecar, le gusta pelear. Proverbios 17, 19. Al que le gusta pecar, le gusta pelear. El que abre mucho la boca busca que se la rompan. Al que le gusta pecar, le gusta pelear. ¿Te gusta pelear? No vayas a responder. Pero 16, 28, de pronto no lo encuentran ahí, pero solamente leen la vuelta a la página y ahí lo vamos a encontrar. Dice: el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Y en el 32 dice, ahí adelantico en Proverbios 16: más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Más vale ser paciente que valiente. Más vale ¿cómo es que dice uno de mis amigos? Hay que tener paciencia. Otro de mis amigos dice, esperemos a ver qué pasa. Otro de mis amigos dice, uy, uy, uy. Uy, 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 que es mejor ser paciente que valiente. Porque a veces sucede que los valientes a veces se encuentran con uno que es valiente y medio. Me gusta recordar a veces de las predicaciones algo que me contaba Javiercito, que un día iba por el centro y iba aquí así, caminando así, con cara de enojado, iba así, dice mi hermano, y de iba pasando un señor, ¿en qué iba? ¿En moto o en carro? Y le dijo, ¿qué? Buscando camorra. Me lo imagino allá. Yo creo que ahí sí, ¿no? Esa pelea a correr. Ese que buscando camorra y ahí. Sí, porque a veces hay gente que es más valiente y media que uno. Valiente, amén. Es mejor, 32, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Así que, bueno, encomendamos al Señor y que sea siempre dándonos sabiduría. Lucas 22, 31 al 34, zarandeados. Todos esos son sucesos ahí alrededor de esta Pascua. Lucas 22, 31 al 34 dice:
El Señor les advierte a Simón, dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Versículo 32 dice: pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo 3 veces, me negarás que me conoces. Zarandear, ustedes buscan allí, es cernir rápidamente algo para colarlo, ¿cierto? Para pasarlo. Zarandeados. El Señor ha intercedido por él para que no falle su fe, o para que su fe no falle. Aunque en un momento seamos sacudidos, ¿quién de nosotros en un momento no ha sido sacudido? Y le ha dicho: Señor, pero te olvidaste de mí. Señor, pero si soy fiel diezmador. Señor, pero si yo soy de los que te sirvo. Señor, pero si yo soy de los que no fallo a nada, Señor. Y a veces somos zarandeados porque a veces el Señor siempre está trabajando en nuestro carácter. ¿Quiénes dicen amén? Siempre está trabajando en nuestro carácter, siempre. Y uno a veces cree ya estar en el nivel, y el Señor dice, Juan 15, donde dice el Señor que a veces poda la rama para que dé más frutos todavía. Y a veces uno dice: no, yo estoy haciendo las cosas bien, estoy dando frutos, soy obediente, estoy haciendo las cosas bien para el Señor. Y el Señor dice: pero vamos a podarlo. Y dice: Señor, pero ¿por qué si usted hace las cosas? Porque quiero que dé más fruto, amén. Porque el Señor quiere que dé más fruto, quiere que seamos fuertes, firmes y estables, que en todas las circunstancias, todas, toditas, todas, dile al que está a tu lado: todas, toditas, todas, nosotros lo veamos a Él, amén. Él sea el primero en nuestro corazón y en nuestras vidas. Él siempre está trabajando en nuestro carácter, y a veces va a ser lo que uno dice, lo impensable, lo inimaginable, que nosotros le digamos: sí, Señor, ahora sí. Puede llegar hasta el punto en donde acaba una empresa, para que nosotros volteemos nuestra mirada hacia el cielo y las personas reconozcan que Él es, amén. No hay situaciones extremas, en donde uno dice: Dios mío. Pero aún allí, nuestra fe sincera en el Señor mantendrá firmes, amén. 1 Corintios 10:13 dice el Señor, 1 Corintios 10:13: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida de que puedan resistir. Y en Santiago 4:7, allá adelante, Santiago 4:7, el Señor nos dice: que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Sometámonos al Señor, humillémonos delante de Él, allí en postración, dile: Señor, no me sale una. Y nos humillamos delante de Él y le decimos: Señor, por favor, déjame ganar una docena. Una docena de veces. Pero nos humillamos delante de Él, entendemos que tiene todo en sus santas y benditas manos, y el Señor dice: está bien. ¿Por qué? Porque nos humillamos delante de Él y sabemos que nuestra bendición viene de su mano. ¿Amén? Es el que nos bendice. Así que humíllense, así que sométanse a Dios, resisten al diablo y Él huirá de ustedes. Vamos a recapitular ya para terminar, amados. Comenzamos con Lucas 22, 14 al 15, donde el Señor le dice: oiga, he tenido muchísimos deseos de celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer. Y comenzamos viendo ahí unos pasajes de Hebreos, de Juan 4:34, donde el Señor dice: a Él lo que más le place es hacer la voluntad del Padre. Cuando están sus discípulos diciéndole que es que si había comido algo, el Señor dice: mi voluntad es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Vimos un primer título que se titula La Pascua. Pesach significa pasar de. Vimos el complot, Lucas 22, 1 al 6, como los sacerdotes, los maestros, los que tenían la verdad revelada, hicieron un complot para eliminar al Señor, y Judas lo puso en bandeja porque él sabía dónde encontrar al Señor. Los preparativos, Lucas 22, 7 al 13, como el Señor organiza todas las cosas
a sus discípulos, venga, ustedes tienen que ir a hacer esto, van a encontrar un hombre así, va con un cántaro, síganlo, entren allá y díganle dónde el Señor va a celebrar su Pascua. Van a encontrar un lugar amoblado, espacioso, les da todos los detalles para enseñarnos a depender de su divina providencia en cada paso, que es la que rige todas las cosas, todas las cosas. Dentro de esos preparativos vimos que celebraba también la Pascua, que significa de los panes sin levadura, para que examinemos nuestro corazón y veamos que no haya allí malicia y perversidad, sino que haya sinceridad y verdad, como dice su palabra. Porque cuando una paloma comienza a compartir con cuervos, sus plumas permanecen blancas, pero su corazón se torna negro. El altercado, Lucas 22, 21 al 27, entonces ellos comenzaron a discutir quién era el más importante. El Señor les dice, pero si es que el que es más importante está sentado con ustedes como uno que es el que sirve. El mismo Señor les dice, si yo he venido a ustedes y estoy entre ustedes como el que sirve a ustedes, ¿por qué se las pican? Uy, uy, uy. ¿Ustedes por qué se las dan? ¿Ustedes por qué se enorgullecen tanto? ¿Por qué se las dan tantas ínfulas? Nos dice el Señor, bájele a las revoluciones. Zarandeados, Lucas 22, 31 al 34. Entonces, cuando el Señor le dice a Pedro que va a ser zarandeado, pero que él ha orado por él, para que su fe no falle. 1 Corintios 10, 13. Ustedes no tienen ninguna tentación, no se al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Bien, cuando llegue la tentación, Él nos dará una salida a fin de que podamos, ¿qué? Resistir. Ahora sí, amados, vamos a este pasaje y ahorita vamos a tomar la Santa Cena. Lucas 22, 14 al 20, leemos allí. Voy a leerles desde el 14, dice, cuando llegó la hora, con este pasaje terminamos. Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Versículo 19 dice, también tomó pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Y amados, oremos y démosle gracias al Señor por esa hambre de redención, amén. Hambre de redención, como es el título de esta predicación, que lo que vemos allí es el Señor diciéndoles, oiga, tenemos que hacer esto, porque no es que es el futuro de la humanidad el que está en juego. Y les dicen amén. Amén. Y entonces incluidos nosotros, amén. Y las generaciones que han pasado y las que pasarán hasta que el Señor venga por nosotros, no sabemos cuándo vendrá en esta generación o en la que viene, no sabemos, pero esperamos su venida. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Amados, oremos, encomendemos al Señor, démosle gracias. Sabemos que estamos en sus santas y benditas manos y que no tenemos cómo pagarle esa hambre de redención, esa hambre de redención. Queremos orar, amado Dios y Padre Santo, queremos darte gracias, buen Dios. Queremos darte gracias, buen Rey, por este tiempo. Queremos darte gracias, Señor, por esta mañana, mi buen Dios, donde nos has permitido reunirnos en torno a ti, mi Dios bendito, dándote gracias. Buen Rey, porque sabemos que tú cuidas de nosotros, Padre amado, los que estamos aquí, Señor, Padre amado, pero también las personas que están allí, Señor, Sandra Pardo, Belki, Señor, María, Padre amado, y las demás personas que están viendo esta predicación, mi buen Dios, donde estén, te suplico que te glorifiques también en sus vidas, y que todos podamos entender esa hambre de redención que tú tenías, porque estabas pensando en nosotros, mi Dios bendito. Y queremos darte gracias en este momento y queremos darte gracias, mi buen Dios, en esta mañana, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu inmensidad, reconociendo tu favor, reconociendo que tú, mi buen Dios, eres el todo de nuestra vida y lo único que podemos decirte es, mi Dios, gracias por tanto amor. Gracias, buen Dios, por ese incomprensible amor, mi buen Dios, porque es incomprensible para nosotros, porque aún siendo nosotros pecadores, tú entregaste tu vida por nosotros. Y mi buen Dios, no sabemos cómo pagarte, no tenemos cómo pagarte, Señor,
pero sí queremos hoy, al poder entender esta hambre de redención tuya, Señor, decirte, mi Dios, gracias. Gracias por tanto amor. Gracias por tanta bondad. Gracias por tanta misericordia. Gracias por vernos con tus ojos de amor, mi buen Dios, y contemplarnos en la distancia de la eternidad, Señor, y vernos aquí en este momento adorándote, bendiciendo tu nombre, dándote gracias y diciéndote, Señor, que estamos hoy conmemorando lo que tú hiciste, Señor. Conmemorando lo que tú hiciste, Señor, al venir, al tomar esa decisión de entregar tu vida por nosotros, mi buen Dios. Y te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias por tanto amor. Gracias por tanta bondad. Gracias por tanta misericordia. Gracias por tu favor, Señor. Es en tu santo nombre que hemos orado, nuevamente diciéndote, Señor, gracias, Papito Santo. Amén, amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga. Démosle un aplauso al Señor. Hambre de redención es lo que nuestro Señor por esta humanidad, y no tenemos en verdad cómo pagarle, pero sí agradecerle, amén, y nuestros corazones decididos por Él, como lo leíamos al principio, que nosotros necesitamos ese muchísimo deseo también de hacer su voluntad, de hacer las cosas bien para Él y de reconocerlo en todos nuestros caminos. Amados, que el Señor les bendiga. Un abrazo a las personas que estuvieron por allí conectadas, un abrazo, bendiciones, chao, chao. Los que verán luego este mensaje también, bendiciones, que el Señor les bendiga. El día de mañana, si el Señor nos lo permite, también a las 10 de la madrugada tenemos nuestro servicio. Están cordialmente invitados, y el domingo también a las 10 de la madrugada cordialmente los esperamos. Bendiciones, chao, chao, un abrazo.